Okay, thank you very much for being here today for our lecture, A Journey Through Arts and Politics with Oaxaca, Mexico Artist Collective, La Pistola. La Pistola is a collective of urban graphic artists from Oaxaca, Mexico, who uses stencils created from photography, digital media, and collage to create street art and graphic prints with the goal of using art as a way to spread political and social messages to the public. In the art of war, La Pistola is now a globally recognized name. They have participated in a range of globally projects, including la Bienal de La Habana, Cuba, El Maíz es Nuestra Vida, University of Michigan por la Sangre Derramada, and in Valparaíso, Chile and Spain, Laberinto de Miradas. They are joining us for the next 2 weeks through the organization LOUD, Latinos Organizing for Understanding and Development. And on Friday, there is an exhibition of their art from 6 to 9 p.m. at the Next Wave Studios. The talk will be in Spanish, so if you need translation, please, in the back, Adriana will share with you a translation device. Thank you very much for being here. Welcome. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros somos un colectivo de Oaxaca, México. Estamos muy contentos de estar aquí hoy y agradecidos por la invitación. Para introducirlos un poquito a nuestro trabajo con imágenes, vamos a poner un pequeño video y después vamos a platicar como de lo que hacemos. Se encuentra una barca, necesito para gobernar. Ese perro pareciera en agua. Corre, salta, brinca, salta la barda por si acaso. Escucha la corriente en la calle que te va diciendo la banqueta, que va murmurando las palabras, que va caminando en las paredes. Escucha la verdad, dice la verdad, dice la verdad. Ladrillo, el culo del rincón municipal, negro, el tiempo, la mano sentada principal, se vende, se compran, pensamientos que no daban a veces, que se busca, que se encuentra, las preguntas que se deben preguntar. Quiere todo, quieres que te quiera, quieres que te adore, quieres que te implore, quiero la verdad, quiero la verdad, quiero la verdad, quiero la verdad.
Gracias. Pues Thank you. una pequeña introducción con imágenes para poner en contexto un poco nuestro trabajo. Nuestro colectivo surgió en medio de un conflicto social y esa fue la razón que empezamos a trabajar juntos para apoyar este movimiento que fue iniciado por por el magisterio, los maestros en Oaxaca. Y después de una represión del gobierno a estas manifestaciones, fue que el movimiento como estalló, ¿no? O sea, ya hubo más gente que se unió para apoyar a los maestros y entonces nosotros también acabamos de terminar la universidad y nosotros estudiamos diseño gráfico. Entonces dijimos, bueno, desde el punto en que nosotros sabemos ahora que estudiamos, pues queríamos apoyar el movimiento, entonces con imágenes, ¿no? Entonces ahí surge un poco esta parte también de nuestro nombre, que se llama La Pistola. Bueno, nos llamamos La Pistola, que es un juego de palabras entre lápiz y pistola, como un arma gráfica, pero también hablando desde la educación, como el lápiz y pues el arte, ¿no? Como la poesía o las imágenes, y ese es como el juego de palabras de nuestro nombre que queríamos combatir esta represión por medio pues, del arte, ¿no? Del conocimiento, de alguna manera. Bueno, nosotros denominamos nuestro trabajo como gráfica urbana. ¿Por qué gráfica urbana? Porque, bueno, ahora se habla mucho del street art o arte urbano. Nosotros lo denominamos como gráfica porque usamos plantillas para poder hacer nuestro trabajo en las calles. Lo hacemos con el stencil y el stencil nos da la posibilidad de hacer múltiples, ¿no? Poder este mismo stencil ponerlo en otro lado, ¿no? Tanto como podemos traer las plantillas aquí a Madison, como podemos trabajar en estas mismas plantillas en Oaxaca. Por eso es que decidimos seguir trabajando con la gráfica urbana a partir del momento en que nosotros empezamos a trabajar con el stencil como una herramienta, primero como una herramienta social y después nos dimos cuenta que era algo que a nosotros nos funcionaba muy bien para expresarnos porque nos daba un alto contraste y justo el stencil nos daba la posibilidad de que la gente volteara más que ver un cartel en las calles. Y bueno, aprovechando ahorita que estamos con esta imagen y con el título ahí, que es como se ve, lo de gráfica urbana, algunos temas de los que nosotros abordamos en nuestro trabajo, por ejemplo, esta imagen habla, bueno, la pintamos en Monterrey, una ciudad de México que hay muchos conflictos con el narcotráfico. Y entonces, bueno, aquí no se ve muy bien este personaje, pero tiene una pistola, ¿no? En la mano, entonces está como así, y el acordeón salen los pájaros y como que lo atacan, ¿no? Entonces, también fue un juego ahí que queríamos hacer de la música que se llama corridos en México, pero que algunos grupos hacen los narcocorridos para hacer la música para los narcotraficantes, como que sus hazañas y todo, ¿no? Obviamente son pagados o financiados por el narcotráfico, pero entonces nosotros queríamos como hacer el mismo juego de palabras del narco corrido, pero pero como correr al narco, ¿no? Con la música, con la cultura. En Monterrey empezaron a hacer pues algunos grupos, asociaciones, casas de cultura para que los jóvenes que son los más vulnerables pues de ser atraídos por las organizaciones del narcotráfico, estuvieran trabajando en arte, pensando en arte, en otras cosas, para que estuvieran a salvo, ¿no? Entonces pensar cómo la cultura también puede mantener a salvo a las personas o puede hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, solo quería hacer este paréntesis, ya que aprovechando que estaba la imagen acá y de algunas otras imágenes que en el video anterior pasamos, hablaban del tema del narcotráfico, que es un tema bastante fuerte. También
Bueno, colectivo, nosotros nos decimos llamar un colectivo. Realmente cuando empezamos no pensábamos hacer un colectivo, en realidad cada quien trabajaba por su lado, pero en ese tiempo se armaron varios grupos porque era la forma como más fácil de tanto de apoyarnos como haciendo pues los trabajos en la calle, porque nos daba el chance también de protegernos, pero también creo que económicamente se hacía una cooperación entre todos para los materiales, para poder, ¿cómo se llama?, compartir como ciertas herramientas, incluso de aprender, porque unas cosas sabía uno, otras cosas sabía otro, y fue como pudimos complementar el trabajo que estamos haciendo ahora. Sí, y justo, bueno, aquí es una imagen de nuestro taller que pues lo hicimos en grupo, ¿no? Como pues estábamos, no sé, viendo qué íbamos a hacer y entre varios amigos, pues rentamos el espacio y empezamos a hacer ese trabajo de la serigrafía y todo, que antes de este movimiento social, como que las personas que tenían estudios eran como los artistas ya más como reconocidos, por así decir, y entonces los jóvenes eran aprendices, ¿no? Y siempre estaban en estos talleres y casi no había talleres de jóvenes. Entonces, como que fue un cambio también en el arte y en las formas de organizarse, ¿no? Decir, bueno, pues entre todos ponemos un poquito y rentamos un espacio y empezamos a trabajar ahí. Y así como nosotros, muchos colectivos en Oaxaca se organizaron y hay un montón de arte también joven y que se sigue haciendo. O sea, el modelo de colectivo, al menos en el arte, pues se sigue haciendo. Esto fue hace 20 años y ahorita los jóvenes siguen haciendo lo mismo, entonces tienen espacios donde pues se ayudan para poder pues tener espacios de trabajo, ¿no? Y de creatividad. Sí, bueno, el stencil, que es la técnica que hacemos principalmente para los murales, aquí, bueno, montamos una vez las plantillas, porque todo el trabajo que implica cortarlas, a veces es algo que cuando ya está pintado, el espectador no lo ve y tal vez tampoco es necesario, pero no sé, pero en una exhibición interior montamos todas las plantillas que cortamos a mano para que también es una idea del proceso y de todo el trabajo que implica. Pero, o sea, en el proceso que empezamos a hacer esta técnica, descubrimos que la palabra stencil viene del latín y significa como chispa. Entonces, nos pareció como bien importante, como adecuado, como esta parte de algo que enciende, ¿no? Otra cosa, algo más grande, como esa chispa como en el muro que va a encender las ideas o va a empezar tal vez un cambio, ¿no? Entonces, eso nos gustaba del stencil porque es como un grito en la pared, es como muy fuerte. La estética del stencil es alto contraste y conjugado con las ideas, pues se pueden generar, ¿no? Como reflexiones, que era lo que nosotros queríamos, era nuestra idea en el trabajo, ¿no? Y, Bueno, entonces, bueno, este es un stencil, ya empezamos haciendo stenciles pequeñitos, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, en el primer pieza, que es un pajarito con un niño arriba, ese es como que son stenciles de un formato pequeño, pero el stencil también nos permitió hacer murales ya más grandes, ¿no? Ya de un tamaño más grande, tanto la tecnología también podría decirse, porque empezamos haciéndolos muy caseramente con una impresora de casera o proyectando directamente con estos proyectores que había antes, de láminas de acetato y luego poco a poco otro, bueno, la verdad es que nunca tuvimos acceso a un proyector diferente más que esos, por eso después lo tratábamos de hacer con las impresoras caseras, pero en hojas caseras, ¿no? De carta, ¿no? Y después, pues con la tecnología que empezó a ser más fácil el uso de plotters, tuvimos el chance de poder trabajar más como con ese tipo de materiales
y poder cortar como en un formato más grande, ¿no? Entonces, este mural para nosotros es muy importante porque representa la ausencia y la esperanza también al mismo tiempo, ¿no? Lo hicimos en un espacio que se llama la Casa de la Memoria Indómita, que estaba representada por una persona que ¿Dónde está? en la Casa de la Memoria Indómita. Okay. So that is Este espacio era liderado por una mujer que se llamó, porque ya falleció, Rosario Ibarra de Piedra, que ella perdió a su hijo en un movimiento social, después del 68, un movimiento bastante fuerte en México, siguió como una guerra sucia donde muchos estudiantes desaparecieron y en los 70 siguió pasando esto por las protestas y ahí fue donde ella perdió a su hijo, ¿no? Y la situación para ella fue que nunca encontró el cuerpo, ¿no? Pero no era la única mujer, entonces organizó a más mujeres, a más madres en la búsqueda de sus hijos, ¿no? Y ella, con esta organización que justo se llama Hijos, hizo este espacio para recordar a todo. Entonces puso incluso ella, bueno, era algo como muy emotivo porque la sala que se hizo en homenaje a ella fue poner el teléfono donde ella recibió la última llamada de su hijo, ¿no? Entonces para nosotros era como poner este mural que se llama El abrazo ausente o Soles robados, porque después pasó otro movimiento que ya nos tocó más a nosotros, y que sentíamos que seguía pasando lo mismo, que fue pues realmente pues algo muy trágico, que la pérdida de 42 estudiantes, 43 estudiantes en un poblado en Guerrero que se llama Ayotzinapa. Entonces, pues nunca hasta el momento no se han encontrado. Son 43 estudiantes y al momento no hay noticias de ellos, no hay quien se haga responsable. Y las madres y los padres siguen en la búsqueda porque no tienen el cuerpo, no saben, no están seguros. Entonces, ellos siguen esperando el regreso, ¿no? O aunque sea del cuerpo, pero ellos siguen esperando esa parte, ¿no? De esa ausencia. Sí, es fuerte porque en realidad, o sea, nunca como desde que termina el ciclo y entonces aunque han pasado 20 o 30 años, pues es como tal vez hasta eso, como la esperanza de que todavía pueda encontrarlo y por eso los pájaros también pues representan eso, ¿no? Como esa esperanza todavía que tienen las mamás y los papás, ¿no? Hablando de las aves, por ejemplo, nosotros representamos mucho las aves como diferentes símbolos. Justo ahí están las aves de nuevo, hablando como el sentido de libertad en muchas formas, ¿no? Como libertad de tránsito, como cuando hablamos de la migración, la libertad de expresión o la libertad también física, porque durante el movimiento magisterial encarcelaron a muchas personas y entonces después se pedía la liberación de estas personas que se denomina presos políticos y hablamos de la libertad de ellos en algunos murales, ¿no? En estos murales, por ejemplo, nos invitaron era un evento de conmemoración justo del movimiento del 68. Entonces aquí nosotros utilizamos como las dos técnicas que usamos, que es la serigrafía y el stencil. Entonces la parte de atrás está impresa en papel y utilizamos como dos gráficas que se utilizaron en ese año, porque fue el año de las Olimpiadas en México y ese fue algo por la cual también la represión de los estudiantes, como que no querían esos movimientos durante las Olimpiadas. Y entonces la gráfica de esas Olimpiadas fue como muy impresionante también, no sé, como la estética que tenía y todo fue muy representativa.
y la utilizamos como en los circulitos, no se alcanza a ver muy bien, pero son como líneas, ¿no? Como el diseño era, pero también la gráfica que se generó en el movimiento por los estudiantes, por artistas y todo, la incluimos dentro de los círculos y ya nuestra aportación fue el stencil de la niña sosteniendo la paloma que representaban los Juegos Olímpicos, pero que fue como asesinada en el movimiento del 68, ¿no? Entonces como que todo está lleno de simbolismos en esta pieza. Bueno, esta pieza la trabajamos por una invitación que nos hicieron para homenajear a las madres. Esto lo hicimos en la ciudad de Los Ángeles y nosotros quisimos representar a una madre migrante, ¿no? O sea, esa fuerza que tienen como las madres para pasar, para tener como ese valor, ¿no? De representar y de querer, ¿no? Pues luchar. Queríamos que también la gente entendiera el hecho de por qué las personas migran, ¿no? Que son necesidades humanas, y animales también. Por eso es que también el pájaro para nosotros es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de migración. Y por eso también está como un juego de palabras en español y en inglés, porque era como para que dirigido a ambas personas, ¿no? Entonces, era como esa visión y esa fuerza que tienen, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Y el tiempo que llevan, ¿no? O sea, no es nada más por gusto, sino también por necesidad del hecho de atravesar las fronteras. ¿Es breve? Ajá. Perdón. Por ejemplo, este mural es un mural bastante como representativo para nuestro trabajo o es muy importante porque este mural lo hicimos en la ciudad de Oaxaca y fue también un homenaje a un activista que asesinaron en una caravana humanitaria. En esta caravana iban a un pueblo que estaba sitiado, que no tenían como alimentos ya y todo, entonces ellos dijeron como vamos a ir, era una caravana también internacional, entonces los paramilitares advirtieron como si entran, pues vamos a dispararles y ellos pensaron pues es una caravana internacional, hay muchos periodistas y todo, no creo que nos vayan a disparar. Y les dispararon, ¿no? Entonces, desafortunadamente asesinaron a 2 personas, era un activista de Finlandia y la activista que se llamó Betty Cariño. Y nosotros hicimos este homenaje a la vez que denuncia, porque pues habían pasado pues ya algunos años y pues no había nada de, pues no pasa nada, como en muchos casos, ¿no? Pero lo que pasó es que el gobierno borró, nosotros pensamos como nuestras imágenes ya en un punto son también bastante metafóricas, o sea, como la idea es como transmitir, como que la gente pueda pensar en diferentes ideas que tenga, reflexiones. Pusimos un poema de ella, tal vez ahorita tenemos un video, ¿no? Al final, y viene parte del poema de ella y el nombre de ella que no se ve, pero está aquí, ¿no? Y de repente pensamos, pues no creo que el gobierno se dé cuenta porque pues a veces no son tan ahí tan observadores, ¿no? Pero sí se dieron cuenta, borraron el mural y la gente, o sea, reaccionó mucho, ¿no? Y eso fue, o sea, para nosotros como algo bien importante porque, o sea, por eso es tan importante para nosotros porque nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo sí tenía un impacto en la comunidad, ¿no? Entonces la gente fue a poner veladoras al mural, fue a poner como frases como de que extrañaban el mural, y en redes sociales empezó también como toda una cuestión hasta en las escuelas, por ejemplo, universidades de arquitectura y todo, empezaron
a cuestionarse sobre el arte urbano, si era arte, si no, como esas discusiones que tal vez no, antes pues decían, pues el arte en la calle no, o bueno, como lo que está en la calle no es arte, ¿no? Pero, pero se generó como toda esa discusión, todo ese, también el mensaje que nosotros queríamos transmitir en ese momento, que era pues hacer este homenaje a Betty Cariño, que tal vez muchos no la conocían, pues se dio a conocer más y eso fue algo como importante, ¿no? Entonces, por eso sentimos que es algo bien como representativo de nuestro trabajo para nosotros, porque fue como decir, ok, nuestro trabajo realmente pues tiene un impacto y es importante que lo sigamos haciendo, ¿no? Bueno, Y bueno, también nuestra intención con el trabajo que hacemos es recalcar la identidad, ¿no? El orgullo de la identidad de nuestra herencia. Eh, por eso es que muchos de nuestros personajes tienen huipiles, ¿no? Que para nosotros los huipiles son los códices que se están heredando, ¿no? Ahí vienen como las historias. En algunos huipiles que todavía se conservan o que todavía lo siguen haciendo, vienen historias, pequeñas historias, y el huipil viene, por ejemplo, de la costa, vienen como pequeños personajes que tienen que ver con el mar, ¿no? Pescados o pescadores. En algunos que son más de Mixteca, tienen más como al campesino labrando. Entonces, cada huipil cuenta una historia y sentimos que es importante que la gente que pertenece a una cultura indígena se sienta orgulloso de esto, ¿no? Se sienta orgulloso de dónde vienen, de dónde venimos, y también del uso de las lenguas, porque se han ido perdiendo precisamente porque en algunos momentos se prohibieron mucho. Entonces, también es la idea del rescate de esas lenguas y de que la gente que todavía tiene oportunidad de conocerlas y de hablarlas, que las pueda seguir hablando para que esto siga trascendiendo y no se pierda, ¿no? Bueno, esta pieza, este mural lo hicimos en pandemia, lo hicimos pensando en lo que estaba pasando en esos momentos. En un principio pues eran momentos de incertidumbre, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iban a ser una semana, 10 días, realmente no sabíamos nada acerca de la pandemia. Hubo cosas bastante trágicas y malas, pero también creo que dentro de lo bueno fue justo los que teníamos la fortuna de tener como un refugio, fue volver a florecer dentro de nuestro refugio. Lo digo porque creo que muchos experimentamos o hicimos cosas nuevas o que nunca habíamos hecho. Había gente que en años, aunque vivieran en esa misma casa, podría decirse que no vivían en esa casa porque llegaban hasta en la noche, ¿no? O familias, ¿no? Pero empezaron a aprender justo a convivir con sus hijos nuevamente, que no se hacía, o sea, que en el caso de México muchas veces la paternidad a veces es un poquito más como el papá se encarga nada más de trabajar y la mamá sí tiene como esa labor de cuidar a los hijos, pero cuando pasó esto nos dimos cuenta de que se tenían que encargar ambas partes, ¿no? De conocer quién vive en tu casa también, ¿no? Pero también de justo volver a hacer como una cuestión de comunidad, porque mucha gente entre ellos se hablaban para ver qué necesidades tenían y otros empezaron a sembrar. Y eso se me hacía sorprendente, porque ahorita con toda la tecnología, pues la parte de la siembra se ha perdido, ¿no? O sea, toda esa parte ya no, nadie la quiere hacer, pero la gente empezó a sembrar dentro de su casa y empezó a decir, ah, pues yo sembré calabaza, sembré tomate, cosas que ellos, y estaban bastante orgullosos de probar sus propios frutos, ¿no? Y lo mismo pasaba con la comida, que hicieron comidas, pan y cosas que no habían hecho nunca, ¿no? Y te das cuenta de las capacidades que tienes, ¿no? Por eso esta pieza nosotros le pusimos el refugio, ¿no? Porque volvimos como a nuestras casas, pero ya con una conciencia diferente, ¿no?
Bueno, este mural, de hecho, lo hicimos muy cerca de aquí, en Chicago, y y fue para una escuela que, pues, son escuelas ahora duales, porque, pues, hablábamos también hace un momento, ¿no? Como todo, hay una, problemática a veces como de la migración, pero que los papás hablan español, pero luego los hijos hablan solo inglés por las escuelas y todo, y a veces nos contaban ellos que antes de que tuvieran este programa dual en las escuelas que hablan inglés y español, que los papás iban con sus hijos a la escuela para que les ayudaran a comunicarse con sus hijos porque pues no podían ya hablar con ellos, no se podían entender. Y entonces los maestros y todo hacían de intérpretes con sus hijos, ¿no? Y que también los maestros pues conocían un poco a sus hijos y todo, ¿no? Entonces ellos empezaron a implementar este programa dual y por eso también nos invitaron un poco pues para hacer el mural porque es parte como de la identidad y de todo y pues hablando de resiliencia, ¿no? De toda esta pues situaciones que pues se tienen que afrontar, ¿no? Y que pues es complicado como también, ¿no? Temas que suceden aquí y también hablando siempre como de la identidad y aprovechando un poco los patrones de los ladrillos, intentamos hacer como algún textil, ¿no? También en el muro con los patrones. Sí, bueno, como era una escuela, digamos, de mayoría latina, por eso fue que pintamos este personaje como en representación y la palabra, pues, resiliencia, también como en eso, ¿no? O sea, como hay hay una, o sea, como que de la fuerza que sacamos nosotros mismos para adaptarnos, ¿no? Cómo nos adaptamos a ciertas situaciones, a ciertos espacios, a ciertos lugares donde a veces piensan que no pertenecemos, pero que también podemos aportar. Este personaje es una niña que para nosotros representa, le pusimos la hija del maíz, ¿no? Hay una frase que se ocupa mucho en México y que luego dicen mucho así como "Ay, hija del maíz", ¿no? Que tiene mucho sentido a la vez, y a la vez sí, a la vez no, en un sentido de cuando eres como muy, también otra palabra que se usa como que eres muy cabrona, ¿no? ¿No? Entonces dicen, ay, hija del maíz, ¿no? Entonces, para nosotros es hija del maíz, es como que tienes como la fuerza, ¿no? De hacer las cosas, tienes como el atrevimiento, ¿no? Eres una persona atrevida, sin miedos para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros este personaje queríamos representarlo como si fuera una princesa del maíz, un poco con ese sentido. Y también igual como en el sentido como cultural, ¿no? De nuestros rostros. El paliacate es un símbolo que se usa en México de resistencia, ¿no? En los 90, que fue el levantamiento zapatista, los campesinos se cubrían las caras con el paliacate o con un pasamontañas, principalmente con un paliacate, porque no todos tenían un pasamontañas, pero la mayoría tenía un paliacate, porque el paliacate es de lo que usaban los campesinos para limpiarse el sudor cuando trabajan en el campo, ¿no? Entonces, por eso era un símbolo de resistencia, ¿no? Pero en este caso lo que quisimos hacer, tenemos de hecho atrás de ustedes una pieza que es un personaje con el paliacate y tiene esos mismos símbolos, ¿no? Del maíz. Esta pieza se llama la milpa, porque representa como todo lo que es la tierra, ¿no? Pero en este personaje sí tiene el paliacate curioso, porque también está hablando de estas personas que hacen esa labor. Pero en este caso lo quitamos porque también hay una resistencia en el hecho de mostrar nuestros rostros, ¿no? El color de nuestra piel, ¿no? La genética que tenemos, toda esa parte
de dónde venimos. Esa es como la parte que también es parte de una resistencia. Por eso es que para esta pieza le quisimos poner como la hija del maíz, ¿no? Sí, vamos a poner un video que es de la pieza que les platicábamos hace un ratito, y ahí al final, bueno, esta activista tiene una frase que está hablando ella, de hecho está hablando ella, aunque ya falleció, es ella la que habla en el video, y es el proceso de cómo hacemos un stencil. Mañanas, sembremos sueños y coseche. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños, cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. ¡Que viva! Muchas gracias, es parte de nuestro trabajo. Espero pues, que les haya gustado. Y bueno, si no, pues es parte de también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosa. Creo que tenemos más que suficiente tiempo para preguntas, comentarios, por si hay. Pueden preguntarles en español, en inglés, está todavía abierto a cualquier idioma. Y para ellos en el Zoom, si quieren escribir, puedo leerlo. Sí, gracias. Mi nombre es Lucy Polo y les agradezco, es muy bonito su trabajo. Yo conocía, digamos, la trayectoria de los maestros, pero esta parte de la expresión a través de los murales que activa, no la conocía muy bien como colectivo. Entonces, en los imágenes podemos ver la historia, la identidad y la fuerza de la resistencia también de las comunidades y de los pueblos. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo hacen? Me llamó la atención la historia de cuando su mural fue destruido. ¿Cómo hacen para que, y luego una reflexión, ¿cómo hacer para que estos trabajos tengan una permanencia, o digamos, ojalá se quedaran para siempre, pero no siempre es así? ¿Qué proyección, qué perspectivas tienen, digamos, de la permanencia de su trabajo en las diferentes ciudades
dónde los están realizando. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacen para que esta reflexión de colectivo en sus comunidades en Oaxaca siga permeando? Oaxaca nos dio al enorme Toledo, ¿no? Y conocemos un poco como la tradición cultural, artística ahí. Pero ¿cómo hacen para que sea esta reflexión como a nivel más colectivo, más comunitario? Y no sea solamente como la idea de un creador sumado con otro creador, sino como la idea más así como colectiva. También estas dos preguntas. Sí. Gracias por su... No, gracias por las preguntas. Pues, bueno, la primera pregunta, pues la verdad es que también ya estamos un poco acostumbrados de que los murales en la calle son efímeros. En realidad, puede ser bonito o no puede ser bonito un mural, porque al final estamos expuestos a mucha cantidad de gente, a muchísima cantidad de gente. Entonces, al final, a lo mejor nosotros estamos pensando que nuestro trabajo está bonito, ¿no? O que está transmitiendo un mensaje importante, o no sé, algo que estamos haciendo, pero en realidad nos hemos dado cuenta que en cada cabeza hay un mundo y o sea, somos grupos diferentes los que convivimos, y en la calle, pues todavía más, ¿no? Entonces, al final, el hecho de hacer algo en la calle, aún con el permiso de alguien, es transgredir, porque la situación es que la calle es para todos, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de este mural, en realidad sí fue muy, para nosotros sí fue como muy directo, porque en comparación de otras veces que van desapareciendo los murales porque a lo mejor otro grafitero lo quita, así ya sabemos que eso va a pasar. Lo que pasó aquí fue que directamente pusieron como sellos del gobierno de que estaba clausurado, ¿no? Y decían que era por los colores, no por la frase. Pero ya internamente a la persona que nos estaba representando le dijeron que era por la frase, porque ella le preguntó, oye, enfrente hay algo que está pintado y ¿por qué no les dices nada? Y dicen, porque ahí ellos no se entienden lo que dice su mural. En cambio, ahí sí se entiende lo que están diciendo ellos. Entonces, pues nos dimos cuenta que era más por esta cuestión, ¿no? De lo que estaba pasando, pero realmente fue algo también bueno, porque la gente se dio cuenta de quién era Betty Cariño, que era lo que nosotros también queríamos recalcar. O sea, nuestro homenaje era a Betty Cariño, no a nuestro mural, sino a Betty Cariño. Y entonces, cuando nos dijeron que tenían que borrarlo, nos preguntaron y dijimos, pues sí, pues no hay otra, o sea, porque no, teníamos otra opción de que se tenía que borrar, porque se tenía que borrar, y nos decían, se puede borrar después de las fechas de muertos, que es la fecha donde llega gente a Oaxaca, y decíamos, no, porque lo que ellos habían puesto un post de los colores de Oaxaca en una página de ¿cómo se llama? De turismo, pero a la vez nos pedían que se borrara, ¿no? Pero que se podía borrar después de ciertas fechas, y así como que, no, pues no. Ajá. Entonces, al final, cuando se borró, hubo más reacciones que no esperábamos, porque la verdad es que otras veces han desaparecido murales de nosotros, pero en este caso hubo muchas reacciones de la gente. La gente nos escribió muchísimo para apoyarnos. Esto estaba pintado afuera de un museo, y fueron al museo a decir que por qué, a protestar, pusieron veladoras, pusieron una frase muy grande de decir que extrañaban el mural, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en este punto, o sea, las imágenes sí tienen una fuerza, ¿no? Sí estábamos haciendo algo por la comunidad, no solamente era el hecho de trabajar para nosotros, sino sí estábamos trabajando para alguien. Y luego la otra. Pues bueno, trabajar yo creo en comunidad es importante. Hablando del maestro Toledo, o sea, creo que él, aparte del trabajo gráfico que hizo, que es impresionante, creo que su mayor obra en Oaxaca fue compartir la cultura. O sea, todos los espacios primeros que eran libres, como de acceso y bastante completos, él los patrocinó, ¿no? O sea, el dinero
que recaudaba de la venta de sus obras y todo, tenía muchas instituciones que son gratuitas y eso creo que la cultura en Oaxaca y a los artistas les ha ayudado, nos ha ayudado mucho. Y entonces también para nosotros es un ejemplo, o sea, obviamente pues él en sus posibilidades y nosotros en las de nosotros, de repente poder compartir el trabajo que hacemos y vivir de esto obviamente implica que podamos tener piezas para vender y cosas, pero después poder financiar murales que también a la comunidad sentimos que pues tiene un beneficio, ¿no? Justo, o sea, hablando también de la permanencia de los murales, creo que tiene que ver con que al principio de nuestro trabajo era una pelea más directa con el gobierno y era como que, pues, o sea, sí éramos parte de un movimiento social como sociedad, pero después cuando pasa el movimiento y lo pones fuera en alguna comunidad, pues no se entiende esta pelea, ¿no? Como que la gente dice, pero a mí eso no, ya no me interesa, ¿no? Entonces, trabajando como con la comunidad y sabiendo cuáles son sus intereses, de qué es lo que quieren que se vea reflejado, plasmado, después los murales ellos los cuidan, o sea, ellos van a cuidar ese mural porque es como que identificas a ellos y su región y todo. Entonces, creo que ahí va la permanencia, ¿no? Después ya va a haber otras cosas como el clima y todo va a acabar destruyéndose, pero va a tener un proceso más natural, ¿no? Yes. Thank you very much for your very good. So you've had better governments now for a few years. And I wonder, first of all, what are the sociological and political issues that are at the top of the agenda right now for people like you? And secondly, you are relatively close to the Zapatistas, and I wonder if there's any kind of close communications or close fertilization. Is there any work with them at all? La primera parte de la pregunta tiene que ver con que ella tiene la percepción de que ahorita hay mejores gobiernos. Ante esa premisa de que hay mejores gobiernos en México, ¿ustedes a dónde esperan que vaya su trabajo de aquí en adelante? Y segundo, ella quiere preguntar si ustedes tuvieron contacto o colaboración o comunicación con los movimientos zapatistas que están muy cerca de donde ustedes trabajan. Bueno, en la primera pregunta, sí es como importante también recalcar que ha cambiado como de mucho tiempo, o sea, sí, el gobierno en México. Pues al final creo que se necesita mucho trabajo para hacer cambios, mucho, ¿no? Porque también hay mucha parte del trabajo que se estaba haciendo para llegar a donde está, pues se tuvo que hacer alianzas con otras, o sea, con otros partidos o con otras cosas. Entonces, ahí como que todavía es un poco complicado decir de que ya estamos muy bien, porque todavía hay varias cuestiones o cuestionamientos. Sin embargo, creo que hay muchos programas que sí, o sea, que puedo decir que están como trabajando dentro de México, ¿no? Pero todavía, o sea, sí, también el hecho, creo que para nosotros, o yo como mujer, estoy muy orgullosa de tener una primera presidenta mujer, entonces eso quiere decir que hay posibilidades en México de muchas cosas, de cambios, ¿no? Principalmente por eso, por el hecho de que está cambiando esa parte también que se dice de México machista, ¿no? Al hecho de que haya a esta primera mujer presidenta, ¿no? Es importante para un cambio, ¿no? Un avance, porque también parte justo del machismo que a veces se vive en México es justo lo que no está dejando avanzar ciertas cosas. Pero creo que hay un camino, o sea, se está haciendo un camino y eso es como importante. Luego la segunda era el acercamiento zapatista. Hace muchos años que había como, o sea, ahorita pues el movimiento zapatista ha sido un poco más,
pues digamos como un poco más apagado. Se sigue trabajando, pero no tiene tanta actividad como en cierto tiempo. Nosotros cuando empezábamos, estábamos más jóvenes, en algún momento que hacían actividades, nos tocó participar en algo, pero aunque estamos muy cerca, también la comunidad de Oaxaca como que tiene ciertas actividades y sí varían un poco, o sea, no en pensamiento ni en ese sentido, sino más bien como que los zapatistas sí tienen ciertas restricciones para entrar a sus espacios, a sus caracoles. Hay que tener varios permisos, varias entradas. Conocemos mucha gente que ha trabajado con ellos, eh, pero sí hay como o sea, como que sí hay unas restricciones, ¿no? Para su entrada. Sí, o sea, de alguna manera ellos, o sea, han trabajado como también un poco herméticos porque saben que es bien difícil abrirse porque, o sea, no puedes controlar los movimientos así, ¿no? Entonces ellos han mantenido bien, creo, su movimiento y siguen trabajando, pero no son tampoco tan abiertos a que hacer como estas, a que unirse a otras organizaciones en Oaxaca o algo así, ¿no? Pero sí, obviamente seguimos su trabajo y pues es bastante inspirador también. Y también, bueno, con respecto, es que hablando del gobierno, es bien complicado porque hay, o sea, hay una parte donde sí hay cosas que han cambiado, ¿no? El presidente anterior era muy fuerte y todo. Obvio, tenemos una presidenta mujer, pero luego también, como dice Rosario, se hicieron varias alianzas y en Oaxaca nos tocó un gobernante, o sea, un gobernador de ese partido, pero que parece más corrupto que los anteriores. Entonces es como, pues, o sea, por eso, no, o sea, como el hecho de que ellos piensan, o sea, que también que el gobierno pueda asumir que ya son por ser de ese partido y ya están bien todo, entonces todavía tiene que haber crítica hacia el gobierno, ¿no? Porque no, muy rápido la gente puede cambiar, el poder cambia muy rápido a las personas y algunos tienen otros intereses. Entonces sí, hay que estar siempre pendiente, yo creo, porque los cambios no vienen solo del gobierno, yo creo que hay que ser también la sociedad civil como trabajar en el cambio, ¿no? ¿Más preguntas? Tengo una pregunta. Quería, en el arte, muchas veces usan como las caras de personas reales, ¿no? De personas. Y quería saber un poco más sobre el por qué. Que no es como alguien imaginario, es alguien que es real, es alguien que es un personaje, ¿no? Es un persona. Pues es como crear un personaje, en realidad son personas reales, o sea, ahorita ya existe el IA y puedes crear una persona que no existe, pero en este caso sí son personas reales. No son personas, o sea, que digamos tengan que ver como con una historia específicamente de lo que decimos, pero lo convertimos en una historia, ¿no? Tu rostro, porque esa es como parte de, o sea, como cuando haces una obra de teatro y quieres contar esa historia, cuando nosotros hacemos la sesión de fotos, tratamos de explicarles qué es lo que queremos decir con la pieza, ¿no? Y le decimos, es que queremos representar esto y hacemos como una historia de eso, entonces esa persona en ese momento se tiene que volver ese personaje, ¿no? O sea, como convertir en ese personaje. Trabajamos con amigos o familia porque la verdad es que también por los derechos y todo es un poco difícil trabajar. O sea, hay veces que sí les preguntamos si quieren participar con nosotros en algún mural o algún trabajo para usar sus rostros, pero por lo regular es un poco más con gente más cercana. Yo quisiera preguntarles sobre, porque por lo general en el arte tenemos la mirada como del artista. En el caso de ustedes me parece muy interesante que muestran el arte no solo como la mirada del artista, sino como una herramienta de empoderamiento y cambio social.
que lo elaboran con la comunidad. Entonces quisiera saber si nos pueden contar más sobre cómo es este proceso de estar con la comunidad, lo que ustedes describían sobre los murales, qué quieren en sus barrios, cómo es ese proceso de crear con ellos, cuando ustedes decían, como ellos mismos han decidido los murales, los cuidan. Un poco, mi pregunta es esa, más allá de las ideas que ustedes tengan, ¿cómo es el proceso de hacerlo con la comunidad? Pues siempre hay diferentes formas de acercarnos. A veces nosotros no podemos llegar solos, pero siempre hay como un enlace que llega y organiza tal vez un taller. Y entonces hay diferentes como formas de acercarse a los espacios porque pues muchos no los conocemos y sí es difícil como decir, hacer una convocatoria, pues, ¿no? Ahora como aquí, por ejemplo, Oscar ha sido bien importante como para nosotros en la comunidad de Madison y todo para hacer esos enlaces y después se crean como estas como conversaciones cuando trabajamos mucho con jóvenes porque pues también ellos tienen mucho interés y en hacerlo, entonces como que hacemos los talleres y todo, a veces decidimos con ellos, a veces también tenemos una idea que ya fue como plantada desde antes y a ellos les platicamos si quieren colaborar, entonces son diferentes formas. Y a veces, pues, os ayudan a cortar los stencils, a hacer el proceso. A veces tomamos sesiones de fotos con ellos. O sea, son diferentes procesos, ¿no? Enseñarles también todo, porque, pues, a la vez que se hace el mural, también aprenden un poquito de la técnica. Y es como una semillita, ¿no? O sea, hay talleres que, pues, tal vez alguien sí ya se dedicó al arte y para nosotros está como increíble, pero a veces no es necesario que se dediquen al arte, pues, pero que a veces entiendan los procesos, ¿no? Y esto está padre, como siempre, aprender un poco. Entonces son diferentes procesos en el trabajo en comunidad, ¿no? Es complejo a veces también, porque, pues todos también tienen ideas y como llegar a un consenso, ¿no? Waldas, pues, una última pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y queremos invitarlos la próxima semana. Our talk will be live from Chile, the greatest cosmic movie ever made. So thank you very much. That is for the next luncheon. Yeah, the next luncheon, yeah. Is a movie from Chile that is entitled The Best Movie Made Ever. It's about the physics professor is going to be talking about a space observatory in Chile that's creating these amazing images of life in space. So, a movie about that. What I'll do is we have a reception this Friday, where they'll show more of their prints and a couple steamy. The reception, I'll send it out. Yeah, send it to me. I'll put it on our Instagram and our Facebook for sure. So I'll make the stories, all of that information. Thanks, everyone. Gracias. Gracias. Orlando. Está trabajando sobre obras del arte. All the students don't want extra credit, I gotta make sure you want everything. Yeah. Of the march. Right, you're right. No, there is no. I'll send something out. Yeah,